presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. En Lucas capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11. Quiero apurar el paso para que no nos agarre la hora. Así que vamos a tratar de ser breves. 11:7. 7:11, para que usted vea, el orden de los factores sí altera. Aleluya. 7:11 de Lucas. Dice la palabra del Señor: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Pueden tomar asiento. No es el final. Jesucristo vive. Yo quiero que tú se lo digas a tu compañero o compañera que está más cerca. No es el final. Jesucristo vive. Aleluya. Hace algunos días le pedí al Espíritu Santo que me diera dirección para la predicación de un día tan especial como este. Y recordaba que en 2 ocasiones en los últimos 4 años había sido movido a ministrar sobre la necesidad de pasar balance a nuestras vidas. Porque siempre que llega una época como esta, lo natural es pasar balance. En los ejercicios fiscales de las empresas se pasa balance para saber si la operación es positiva o simplemente ha dejado pérdidas. Pero mientras meditaba, el Espíritu de Dios me movió en otro sentido, y la instrucción que recibí en esta ocasión fue muy diferente a esas oportunidades. La palabra que he recibido tiene la intención de confrontar a la gente. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que lo confronten, pero es lo que he recibido: confrontar a la gente para que medite en lo que ha sido el paso de este año que termina. Porque hay mucha gente que está experimentando frustración. He escuchado personas decirme: no me gusta el fin de año, no me gusta la Navidad, porque tengo la sensación de que voy a sufrir al pensar en las experiencias que he vivido. Hay gente que habla de eso. Hay gente que recibe o siente frustración cuando llegan estas fechas por no haber alcanzado
lo que se propusieron al comenzar el año, lo que desearon o soñaron durante todo el año, los que de repente se encuentran frente a la incertidumbre de qué va a pasar el año que va a iniciar en pocas horas. Otros, en el mismo sentido, están sin expectativa, sin sueños, porque lo han perdido, diciendo: va a comenzar un año y que mi vida es un desastre. En mi vida no hay señales de cosas buenas. Todas las cosas que pasan son las mismas, son color gris y opaca y no traen ninguna novedad a mi existencia. Pero el Espíritu de Dios ha ministrado a mi vida para confrontarte y decirte: por el contrario a lo que has pensado, a lo que planeas, no es el final para tu vida. Puede ser el comienzo del mejor año para ti. Usted dirá: pastor, usted viene a motivarme en este día. No soy bueno en eso, no lo acostumbro, pero creo que el Espíritu de Dios quiere llamar nuestra atención para que no te limites a lo que el sistema impone en el sendero de tu vida, porque muchas veces uno como ser humano está dominado por lo que la presión del sistema determina para uno. Hay gente que, por ejemplo, cuando llega el Viernes Santo, me recuerdo el caso de una persona que me dijo: yo soy cristiano, pero trata de no hacer mucha bulla hoy, Viernes Santo, porque Cristo murió. Estaba formateado por esa tradición, y él entendía que de alguna manera había que estar bien quieto porque no se podía hacer bulla por el muerto. Y muchas veces vivimos de esa manera, pero quiero referir 2 o 3 casos de la Biblia que mencionan personas que pasaron por experiencias difíciles en su vida, experiencias que las marcaron, experiencias que parecían un punto final en la alegría, en la esperanza, en el porvenir de esta gente. Pero de repente eso que se parecía el final de su vida, de repente cambió para convertirse en el nacimiento de una nueva temporada. Y el factor determinante fue la aparición de Jesús en su vida. Mire el caso de Lucas 7, una viuda que perdió su hijo. Por los detalles que da la Escritura, este era el único hijo que tenía esta mujer. Un solo hijo, y la mujer era viuda. En la sociedad del primer siglo, una mujer no tenía muchas oportunidades como hoy. Las mujeres no podían negociar, las mujeres no podían tener propiedades, las mujeres no podían tener dominio sobre nada desde el punto de vista legal, y la sociedad las marginaba. Pero eso se agravaba con el problema de la viudez. Por lo tanto, la esperanza de una mujer estaba cifrada en ese muchacho que representaba el presente y el futuro de su vida. Pero a esta mujer, este muchacho se le muere. La Biblia no entra en detalle, el evangelista no dice si fue que le dio polio, le dio sarampión, le dio chikungunya, no dice nada la Biblia. Lo cierto es que el muchacho murió. Y en la cultura judía había una dinámica con los muertos muy difícil. Cuando a uno se le muere un ser querido, uno, aun cuando sabe que tiene que enterrarlo, uno tiene la idea de extender el proceso del velatorio lo más posible con tal de no separarse del cuerpo de ese ser querido. Pero en la cultura judía
había un problema muy serio. Ellos tenían establecido que un muerto no podía amanecer en la ciudad. Por lo tanto, si usted se moría a las 2, a las 4 había que enterrarlo. Porque el muerto no podía amanecer en la ciudad. Entonces, esta mujer estaba experimentando la separación física ya de su hijo, que probablemente murió ese mismo día, el que era toda su esperanza, e iban como una especie de caravana rumbo al cementerio para depositar su cadáver. En ese camino, aleluya, en ese camino de tragedia, en ese camino lleno de lágrimas, en ese camino sin esperanza, algo sorpresivo ocurre. No estaba en su agenda, no estaba en sus planes. Quizás todo lo que se escuchaba en esa caravana es la pobre mujer, la pobre viuda, la desgraciada. Lo único que tenía lo perdió. La esperanza que había para su vida ha terminado. ¿Y ahora qué va a ser de ella? ¿Y ahora con qué se va a sostener? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a vivir? Me imagino, porque la gente es cruel. La gente va a los velatorios y todo, la gente nada más bota una lagrimita de cocodrilo cuando saluda al pariente. Pero después se pone a hacer chercha. ¿Usted no ha ido a los velatorios? ¿O soy yo el único que he visto eso? Usted ve que la gente va y habla de todo. Habla de política, habla de deporte, habla de todo. Y hacen chiste. Yo a veces he estado en velatorio y alguien hace un chiste y yo me tapo la boca con un reír. Por una razón muy sencilla. Yo me pongo en el lugar del deudo. ¿Cómo se sentirá la persona que se le ha muerto el pariente cuando me ve a mí dándole un pésame? Y cuá. Y yo espero que no se rían como Máximo, ni como Rosana. Porque ahí sí la cosa se pone seria. Me imagino que la gente estaba con el comentario, hablando de la tragedia de esta mujer. Y dice la Biblia, poco después, en compañía de sus discípulos y una gran multitud, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de su madre. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aleluya. Yo me imagino que la mujer, cuando oyó la voz, dijo: aquí viene otro a decirme, te acompaño en tu sentimiento. Pero qué sorpresa para ella. Quien le estaba diciendo no llore, tenía calidad para decirle no llores. Tenía recursos para detener la razón de sus lágrimas. Tenía cómo consolar la herida o curar la herida en lo profundo de su corazón por la separación física de su hijo único. Y Jesús se compadeció de ella. ¿Estaba Jesús en el camino de ella? No. ¿Estaba esperándolo? No. ¿Estaba en la agenda? No. Jesús fue movido probablemente por el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice, pero yo lo puedo interpretar a partir de todo lo que era su conducta y su manejo, de que fue movido por el Espíritu Santo para pasar por aquel pueblecito en ese instante, cuando esa mujer pensaba que era el final de sus posibilidades en la vida. Y Jesús se le acerca y le dice: no llores. No llores, mujer. No llores. Seca tu llanto. Y yo le añadiría: porque llegó el día
de tu redención. No era el final. Para todo el mundo era el final. Para la mujer era el final. Para las amigas o familiares cercanos de la mujer, aparentemente era el final de ella. Para los chismosos del barrio o los chismosos del pueblo de Naín, era el final. Pero no es el final si Jesús todavía está en el panorama. No llores, le dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Ya lo leímos al principio. Jesús se compadeció de ella, se acercó, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo: joven. Hay otras versiones que dicen: mancebo, a ti te digo, levántate. Y qué sorpresa, cuando Cristo dice levántate, aunque usted esté muerto, se tiene que levantar, porque esa orden viene del dador, el autor y el sustentador de la vida. Levántate, aleluya, porque no es el final. Ese es un caso que probablemente muchos de los que me están escuchando, viendo, lo han oído referir. Pero yo me puse a hacer un ejercicio mental en la Biblia y busqué algunos casos y puedo referir. Encontré de una sola buscada 10 ocasiones así terribles. San Juan 11, 1 al 44 presenta el caso de Lázaro, el hermano varón de María y Marta. A Jesús lo mandaron a llamar y Jesús estaba muy ocupado en el ministerio. Y murió Lázaro. Y cuando tenía 4 días de muerto, Jesús llegó a Betania. Y cuando llega a Betania, se le acerca una de las hermanas de Lázaro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y Cristo le dice: ay, mija, esto no es para muerte. Esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Ay, Señor, yo sé que tú has prometido que en aquel día los muertos se van a levantar. Y el Señor le dice: no, mija, esto no es para mañana ni pasado. Es que no es el final si Jesucristo vive. Si Jesucristo está en el sector, si Jesucristo está en el ambiente, la cosa no termina como se ve. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien en esta hora. Si Jesucristo está en el ambiente, si Jesucristo está vivo, no es el final. Ah, pero es que no se ve bonito un muerto de 4 días, pero no es el final. Hay otro caso que relata Marcos capítulo 5 verso 22. Un poderoso principal de la sinagoga llamado Jairo, su poderío, su conocimiento, su posible riqueza no pudieron evitar la muerte de su muchachita. Y él comenzó a llamar a Jesús y le pidió ayuda. Y Jesucristo se tomó un par de días para llegar. La gente le dijo: no lo moleste más, tu hija ya murió. Y Jesucristo le dijo a Jairo: no temas, no temas, no es el final. Pero Jairo, deja al maestro quieto, que ya la muchachita murió. Jesucristo dijo: no es el final, ella está durmiendo. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y seguí haciendo el ejercicio y me encontré con el caso de un paralítico que llevaron frente a un estanque, o pernotaba frente a un estanque durante 38 años. ¿Usted cree que después de estar pasando trabajo con una enfermedad, con una condición durante 38 años, alguien puede tener esperanza de que su situación va a cambiar?
Óyeme, hay gente que se pasan 1 mes, 2 meses con un problema, con una enfermedad, con una dolencia. Y usted viene el 3er mes y le dice, no, tenemos que seguir orando porque Dios puede hacer algo por ti. Y la gente le dice, pastor, estoy cansado de orar. Tengo 2 largos meses esperando que Dios haga algo. Este hombre tenía 38 años, postrado. Era llevado a un estanque. Probablemente quienes le ayudaban estaban cansados. Un amigo me contaba la situación con un familiar que tiene más de 100 años y está en estado vegetativo. Y me decía, nuestro familiar está acabando con todos. Se están muriendo los más jóvenes y están explotados atendiéndole. Y no se termina de morir. Parece cruel, pero una realidad de la vida. Hay momentos que se cansa. Yo me imagino que la gente que ayudaba a este paralítico estaba cansada de cargar a este hombre todos los días. 38 años. Mire, cualquier cosa que usted haga durante 38 años, a menos que usted no sea Ezequiel Molina, usted se cansa. 38 años. Y este hombre, Jesús se le acerca, dice la Biblia, y Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y el hombre le respondió, ¿y este? Yo me imagino que le dijo, ¿y este? Todo el mundo sabe que tengo 38 años aquí cogiendo lucha, esperando que el ángel se coja conmigo, o que uno de los enfermos estos se le olvide que se movieron las aguas, a ver si yo llego primero. Y este turpén viene y me pregunta, ¿qué quiere? Que me sane. Y Cristo le dijo, ok, no es el final de tu vida. Usted puede analizar en su casa el texto bíblico y se va a dar cuenta que este hombre estaba frustrado. Este hombre estaba ahí porque mire, hay gente que está haciendo cosas porque no tiene de otra. Hay gente que está haciendo cosas porque no tiene de otra. Que va al médico pero sabe que no se va a sanar. Que va a terapia pero sabe que no se va a resolver el problema. Que viene a la iglesia pero no tiene fe de que Dios haga algo. Usted analice el caso del paralítico de Betesda y se va a dar cuenta, era un hombre frustrado porque en 38 años nada bueno había pasado en su vida. Hasta que Cristo llegó. Porque no es el final. Aunque hayan pasado 38 años, si Jesucristo vive. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien en esta hora. Seguí mi ejercicio y me encontré con una mujer encorvada, con un problema de 12 años. Me encontré con una mujer con el flujo de sangre, con un problema de 18 años o viceversa. Me encontré con un lunático epiléptico que lo llevó su madre porque los discípulos no podían hacer nada por él. Me encontré con la hija de una mujer cananea que estaba poseída por espíritu de demonio y no había forma de resolver. Me encontré con otro caso, el de un sordomudo, que unos espíritus le dominaban y tampoco se podía hacer muchas cosas y estaban cansados quienes los familiares y vinculados. Marcos 7, 31 al 37. Todos tenían en común que había pasado mucho tiempo sin ver señales de mejoría en su situación. Todos tenían en común que había pasado mucho tiempo sin expectativa de que algo cambiara alrededor de su vida. Por el contrario, frente a los ojos de esta gente estaba la historia de fracaso. Frente a los ojos de esta gente estaban las frustraciones que determinaban el fin de sus posibilidades. Tenían en común que humanamente las esperanzas ya no existían, porque no había posibilidad racional
de que su situación cambiara de alguna manera. Yo no sé cuánta gente me está escuchando que está empantanado en situaciones como esta. Una situación, un problema, una condición, una enfermedad donde se perdió la esperanza. Un año que pasó luchando. Y el pasado año creía que este iba a ser el último. Y ha llegado el 31 de diciembre para comprobar que el 2014 se fue. Y el problema sigue en el mismo lugar o quizás peor. Toda esta gente tenían en común que su realidad, la realidad que les embargaba, lo único que pronosticaba era un final de derrota sin posibilidad alguna de resolver su problema. Qué difícil cuando usted está esperando los días para morir. Qué difícil cuando usted está esperando los días para que el fracaso ya sea público. Qué difícil cuando ya usted no quiere que la gente le vea. Porque cuando la gente le vea, le va a hablar de lo mal que le ha ido. De las cosas que salieron mal. Del plan que falló. Del fracaso que ha rodeado su vida o en ese aspecto de su vida. Esta gente estaba frustrada. Lo único novedoso que podía traer alguna esperanza para la vida de ellos era encontrarse con Jesús. Y que Jesús fuera realmente lo que muchos decían que Él era. Poderoso para cambiar cualquier situación, aún la muerte. Y amoroso para prestarle atención a la gente que no tenía nada que ofrecerle. Y a la gente que había sido indiferente frente a su ministerio. Eso era lo único que podía pasar. Algunos sabían de Jesús, otros ni siquiera tenían idea. Algunos habían oído, otros quizás no tenían noticias. A algunos le había llegado un rumor, pero no tenían fe de que eso pudiera ser verdad. Tenían en común un letrero que decía perdedor, loser, fracasado, hasta que se encontraron con Jesús. No llores. Yo meditaba en esta historia de la viuda de Naín y los ojos se me aguaron, porque qué bueno cuando uno está tocando fondo. Qué bueno cuando uno siente que perdió, cuando uno siente que fracasó, cuando uno siente que está llegando al final, que no hay fuerza para volverse a levantar, porque hay experiencia que tú te caes, pero te sientes con tanta energía que te levanta, te sacude y va a arrancar otra vez. Pero hay otras experiencias que cuando te caíste, con esa caída cayeron los sueños. Con esa caída cayó la esperanza. Con esa caída terminó la oportunidad. Pero qué bueno cuando lo único que queda es lloro y lamento. Escuchar la palabra del maestro. No llores. No temas, no te mueras, no es el final. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien en esta hora. No llores. ¿Y cómo me dices que no llore? Si no tengo razones para reír, ¿cómo me dice que no temas? Si lo único que veo en el firmamento de mi vida son las amenazas de lo que me va a ocurrir. ¿Cómo me dices que me levante cuando no tengo fuerzas para pararme otra vez? En esta edad de mi vida, pedirme que comience de nuevo.
¿cómo puedo recibir esa palabra que me dice, no es el final, no llores? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando hay un encuentro con Jesús, cuando nos damos cuenta que Jesús está vivo, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga esperanza, aunque se te hayan caído todos los palitos, aunque ya no haya amigo a quien pedirle prestado, aunque no haya potencial de nada en tu vida, no es el final. Oh, yo quiero que tú le digas a alguien que esté cerca de ti, porque hay gente que lo necesita escuchar. No es el final. Jesús vive. Oh, Shama. Kiaramasuki andarabasoja. No es el final. Es el mensaje simple de la Biblia que traigo para ti, que estás en este auditorio o nos sigues a través de los medios. La esperanza de superar la muerte. La esperanza de superar la enfermedad. La esperanza de superar la soledad. De superar la depresión. De superar el abandono. De superar el divorcio. De superar la traición. No es el final. He venido a traerte el mensaje simple de parte de Dios. Hay esperanza para superar los resultados catastróficos y poco atractivos de tu vida. Pastor, ¿y quién le contó mi problema? Pastor, ¿quién le dijo cómo yo me sentía? Pastor, ¿quién le reveló mi necesidad? Soy portador de una palabra que ha salido del corazón de Dios para decirte, como le dijo el Señor a Elías: Elías, Elías se ahogaba en el miedo. Elías se ahogaba en la frustración. Elías se sentía que estaba atado por las amenazas de esa reina perversa que había dicho que arrancaría su cabeza en menos de 24 horas. Y Elías, atemorizado, estaba huyendo. Estaba tratando de escapar de su realidad. Y en su desesperación le dice: Señor, quítame la vida, porque yo no aguanto esto. No quiero vivir más. No soporto pasar otro año peleando con esta perversa. Y me ha amenazado. Y una voz del cielo lo despierta en medio de su agonía y le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces frustrado? ¿Qué haces dejándote embargar por la frustración? Levántate. Largo camino te falta, porque no ha llegado tu final. Grandes cosas Dios todavía va a hacer contigo. Yo no sé quién toma esa palabra para sí, pero el Señor te dice: levántate,
Suelta la depresión, suelta la tristeza, suelta la congoja, suelta, suelta, suelta. No me quieren, no me quieren. Pastor, mis hijos no me han llamado en esta Navidad. Pastor, yo no tengo marido. Pastor, yo no tengo mujer que me atienda. Pastor, estoy feo, sin un peso, y nadie me busca. Pastor, mi vida no tiene sentido. He traído una palabra de parte del Señor. No es el final. ¿Qué haces ahí? Ahogándote en la autocompasión. Escuchaba a un pastor de muchos años de ministerio dar una recomendación a los pastores en estos días. Porque los pastores, por una de esas cosas que le da a la gente, pretendemos o pensamos muy adentro que la gente debería agradecernos lo que nos sacrificamos por ellos. Es cosa de gente. Porque cuando tú te sacrificas por alguien, te desvela, ora, le busca, le da palabra de aliento y hasta sufre sus problemas, de alguna manera tú piensas que la gente te debe agradecer. Y este pastor de muchos años de experiencia decía: he aprendido en el ministerio que lo que yo hago, lo hago para el Señor. Y cuando nadie me agradezca y cuando nadie me diga gracias, pastor, por lo que has hecho por mí, no me debo ahogar en la autocompasión. Porque lo único que Dios espera es que como siervo inútil hagamos lo que estamos llamados a hacer. La autocompasión nos embarga. Hasta a los pastores, a las madres, a los padres, a todo el que está sufriendo. Si la gente pensara en mi problema, si los demás se preocuparan por mí, si los demás dejaran de hablar de mí, óyeme, qué bueno sería si la gente no hablara de usted. Si esa lengua larga no hablara de usted. Si esa chismosa no hiciera ropa de chisme con sus problemas. Hay gente que quisiera encontrar una AK-47 para exterminar a todos los chismosos del barrio, para que lo dejen tranquilo. Y si le queda, aunque sea un peine de bala, llevarlo a la iglesia para los 3 Ananías y Zafira que hay, también llevárselo. Pero eso piensa el hombre carnal. Pero no es lo que Dios espera. Dios hoy ha enviado una palabra para decirte: no te ahogues en tu autocompasión. No estés pensando en el cariño o en la compasión que los demás deben tener por ti o por tu vida. Tú tienes que entender que yo te digo, no es el final, a pesar de las opiniones de quienes solo se preocupan por cuestionar tu situación. A pesar de que aquellos que no tienen fe en lo que Dios puede hacer en tu vida estén hablando, diciendo y opinando. Óigame, Dios me ha enseñado en el crisol de la prueba que el que se detiene a escuchar a las voces agoreras, a los que no tienen oficio, a hablar de lo que tú hiciste o no hiciste, el que se detiene a eso no tendrá espacio para conquistar lo que Dios ha determinado para tu vida. No pierdas tu tiempo, no gastes gasolina oyendo banalidades que nada edifican. Mantente enfocado. Es para allá que yo voy. Es al blanco. Es a la conquista que Dios ha determinado para mi vida. Pase lo que pase, yo cruzo. No. Yo no sé si tú me entendiste. Yo te estoy diciendo que Satanás se puede levantar. Se puede levantar un principado. Se puede levantar un ejército de demonios para detenerte y decirte: se acabó.
Y tú tienes que decirle: te equivocaste, Satanás. Yo sé el llamado de Dios que hay sobre mi vida. Yo sé lo que Dios ha dicho. No va a terminar aquí, porque yo sé para dónde voy. Habrán muchos hablando. Usted analice algunos de estos casos que acabo de citar. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, Cristo tuvo que sacar a todo el mundo. Se me salen todos los mirones, los llorones profesionales, los bulteros. Y llamó a Pedro, a Juan y a su hermano y le dice: vengan ustedes tres, vamos a orar por esta niña, vamos a despertarla, porque ella no está muerta, solo duerme. Y le dijo aquellas palabras poderosas: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Yo no sé si para ti eso tiene sentido. Cristo sacó la gente que entorpecía. Cuando llegó donde Lázaro, a la familia de Lázaro, empezaron a opinar: si él los amara, él hubiera llegado rápido. ¿Cuánta gente hablando? ¿Cuánta gente hablando que no edifica? Ay, pero tú, y con esa edad tú no tienes casa. Y con esa edad tú no tienes 4 muchachos. Y con esa edad tú no compras un carro. Y con esa edad, y con esto. Y tú tanto tiempo que tienes trabajando en ese sitio, a ti no te han promovido. Sí, pero yo estoy bien, y yo gano bien, y me siento bien. Sí, pero a ti no te han promovido. Para mí ya tú eras dueño de eso ahí. ¿Habrá oído cosas como esa? Así vive. ¿Y quiénes son esos? Los obstáculos que ha puesto el enemigo para que tú digas: hasta aquí llegué, yo fracasé, yo terminé. El Señor me ha dado una palabra muy sencilla. Y de repente Jesús y su grupo pasaba por Naín. Y de repente se encontró con la caravana de la viuda. Y Jesús se compadeció y tocó el féretro. Y los que llevaban al muerto se detuvieron. Y le dijo a la viuda: don't cry, no llores. ¿Ah? Y le dijo al muchacho: muchacho, porque Cristo no hacía oraciones epilépticas como dice el hermano venezolano. Cristo no tenía que volverse loco orando: ¡ay, Señor! Cristo venía: Talita cumi, muchacho, ya, levántate. Satanás te ha dicho: tú tienes que traer al profeta de fuego para que te unja la cabeza, a ver si algo cambia en tu vida. Yo he venido en el nombre del Señor a decirte: no es el final. Vuelve y dile a alguien que esté cerca de ti, pero díselo bajito: no es el final. No es el final. Jesucristo vive. Esto no se queda así. Oh, yo no sé si tú lo estás entendiendo. Esto no se queda así. Cristo vive. Si Cristo vive, algo va a pasar. Aleluya. Si Cristo está en el ambiente, algo tiene que pasar. Yo no sé si tú lo entiendes, pero te puedo dar testimonio. Si Cristo vive, algo va a pasar. Yo puedo decir que Él está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Hoy es un día para decirle:
a los que se convierten en piedra de tropiezo en tu camino a tu victoria. No es el final. Cristo está vivo. Va a pasar cualquier cosa. Y tú esperas que te vaya bien en el año que viene. Dile sí. Pero tú me dijiste eso en diciembre del año pasado. Y me lo estás diciendo ahora. Ajá. ¿Y por qué tú me repites lo mismo? Porque Cristo vive. No deje que el diablo te apague el fuego. No deje que Satanás le eche agua al sancocho ni a la sopa. No deje que el enemigo te quite el gozo del Señor, que es la fortaleza que te mantiene de pie. Tú tienes que mantenerte en firme. Oh, no fue en el 2014, pero va a ser en el 2015. Yo tengo la esperanza de que lo que Dios ha dicho va a pasar. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Oh. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No termina. Yo he venido como instrumento de Dios a decirle a la iglesia: tiene que pararte frente a tu Jericó y comenzar a hablarle a las murallas y decirle: prepárense para caerse. Yo no sé si tú estás entendiendo. Tienes que decirle a tu muralla: comencé a marchar y llevo mucha vuelta ya. Yo llevo mucha. Vas a caer en el nombre de Jesús, y yo voy a conquistar, y yo voy a ver el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Yo lo creo, porque no es el final. Termino con esto, que yo me emociono aunque esté ronco. En unos minutos comienza un nuevo año, y tienes que pensar en algo más que el sufrimiento y la frustración. Tienes que pensar en algo más que el dolor. Tienes que pensar en algo más que esa herida que te tiene sangrando, aun cuando ha pasado mucho tiempo de la punzada. Pastor, que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Pastor, usted no sabe quién fue que me hizo. Pastor, usted no tiene idea de cómo yo amaba a esa persona. Pastor, es que lo que a mí me hicieron no se le hace a nadie. Pastor, yo tengo la convicción de que la frecuencia en que yo transmito para el cielo está interferida. Pastor, ha pasado mucho tiempo y yo no tengo esperanza. Quiero decirte en el nombre del Señor: vive Jehová y vive mi alma. No es el final, porque Jesucristo vive. Y en cualquier momento se detiene la marcha hacia el cementerio. En cualquier momento te paras de tu parálisis. Hay gente que tienen años paralizado, como el hombre en el estanque. Paralizado. Tienen la conciencia, pueden escuchar, pueden hablar, pero están incapacitados. Y tú lo ves todos los años, ya tú piensas que esa es su naturaleza. Están sufriendo de parálisis. La Biblia no dice por qué el paralítico de Betesda tenía tantos años ahí, ni qué fue lo que le produjo la parálisis. Pudo ser una enfermedad como el polio, pudo ser una caída como le pasó a Mefibosé, pudo ser cuantas cosas que la ciencia médica en ese tiempo no tenía cómo manejar. Pero tenía una parálisis hasta que tuvo un encuentro con el dador de la vida. Si tú te estás secando, si tú te estás muriendo en la frustración por las cosas que te han pasado,
y tú piensas que terminó, tú tienes que decirle: Señor, yo necesito que tú me toques como tocaste al paralítico. Porque yo me tengo que levantar de esta parálisis. Hoy, antes que entre este año, yo quiero comenzar a caminar. Yo quiero comenzar a levantar mi carreta. Yo tengo que comenzar a hacer algo. Señor, yo me tengo que levantar de esta mortandad. Yo tengo que salir de este ataúd. Porque en el ataúd solamente están los muertos. Y yo, por fe, me declaro que estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo para servirle al Señor. Estoy vivo para hacer las cosas de Dios. Oh, vive Jehová y vive mi alma. No es el final. Jesucristo vive. Y cuando Cristo vive, hace desaparecer el flujo de sangre. Hace desaparecer la epilepsia. Cuando Cristo llega, hace desaparecer la lepra, la ceguera, la sordera, la mudez y la misma muerte, porque Él es todopoderoso, Él es amoroso y Él es misericordioso. Si eres un amigo, lo mejor que puedes hacer hoy es invitar a Jesús a tu corazón y decirle: trabaja conmigo, haz algo conmigo, no me dejes morir. Voy rumbo al cementerio, pero yo creo que, como pasó con la viuda de Naín, alguien se ha atravesado en la caravana y ha dicho: no llores más. El Señor se ha atravesado en tu vida. Termino con esto. Yo no quiero que ningún amigo que esté aquí caiga en la trampa del diablo. Venir a un culto como este y pretender irse a beber romo y a vivir una vida desordenada ahí afuera. Óyeme, no es el final si Cristo aparece en tu noticia, pero si Cristo no aparece en el camino del féretro del hijo de la viuda, su destino era el cementerio, y eso te va a pasar a ti. Jesucristo no se aparece en vano. Jesucristo se aparece para detener la muerte. Óyeme bien, amigo o amiga, Jesucristo se aparece para detener la muerte. Si estás aquí o me estás viendo por televisión o escuchando por radio, es que Jesucristo se metió en el camino, porque Jesucristo aparece para detener la marcha hacia el cementerio. El único que lo puede hacer es Él. No es el final, porque Jesucristo vive. Aprovéchalo para que tengas vida. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.